A Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34. Proverbios 24, versículo 30 al 34. Ok, necesitamos dieta, hermanos. ¿Ah? En enero estará dieta. Ok, ¿ya están ahí? Muy bien, déjeme ubicarme. Bueno, vamos a leer el texto. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, y vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección: un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Proverbios 24, 30 al 34. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, estamos completamente agradecidos, Dios, por la vida que nos has dado, que pudimos, Señor, vivir este año que ha terminado y estar con una gran expectación de este año que ha iniciado. Y estamos con un anhelo y deseo de adorarte y de alabarte y depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti, encomendando nuestra vida para que hagas con nosotros y con esta iglesia lo que tu voluntad perfecta ha determinado, Señor. Así que descansamos en tu soberanía y queremos, Señor, ser fieles al congregarnos, Padre, al servirte todos los días de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero compartir el día de hoy un mensaje que hace algunos años compartí, así que te va a sonar conocido, pero no crea que saco de algún archivo el mensaje y tal cual y ya lo vengo a decir. No, es porque Dios ha traído ese mismo pasaje a mi vida para compartirlo con la iglesia, y aunque en un momento dado toque algunos puntos que toqué en esa ocasión, mucho de lo que expongo es completamente en el contexto de nuestros días actuales. Así que no quiero que, bueno, pues ya lo había escuchado. No, podemos escuchar un pasaje de la Biblia y Dios hablarnos todos los días de nuestra vida y morirnos. Así que quiero que lo recibamos con esa expectación. Amén. Hay un dicho muy famoso en México que dice: nadie escarmienta en cabeza ajena. Es un dicho. Y creo que tú y yo podemos aseverar cuánta verdad hay en este dicho. Y por supuesto que sí hay quienes consideran con seriedad y temor lo que a otras personas les ha ocurrido, de manera que esto les sirva de advertencia, y en el futuro poder evitar pérdidas, desgracias, sufrimientos cuando se encuentren en una situación semejante, y entonces puedan afrontarla con sabiduría y con prudencia. Entonces es bueno aprender de los errores de otras personas para que este dicho no se cumpla en nosotros. ¿De acuerdo? Así que nadie escarmienta en cabeza ajena. Ahora, este dicho se cumple cuando o somos demasiado inocentones o crédulos al pensar que las cosas que le suceden a otras personas que pudieron evitarse y que nos sirvan de advertencia, a nosotros no nos va a pasar. O que con nosotros va a ser distinto. Otras veces cerramos los oídos al consejo de los sabios y entonces en nosotros se va a cumplir el dicho: nadie escarmienta en cabeza ajena.
¿Ok? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Por ejemplo, ¿cuántas personas han resultado embarazadas? Y siempre la mamá, cuídate, cuídate, y se cierran los oídos. El libro de Proverbios nos presenta muchísimas situaciones de la vida en la que se ven envueltas las personas, las decisiones que toman y las consecuencias de ello. Y eso es algo que a mí me encanta del libro de Proverbios, como lo habíamos dicho. No nomás vamos a ver qué pasa, no, el libro de Proverbios sí te dice qué va a pasar. ¿Cuántos alaban a Dios por la sabiduría divina que dotó a Salomón y a otros más para dejarnos estas pequeñas cápsulas de sabiduría? Entonces, es de sabios aquilatar el valor de estos consejos prácticos, porque nos pueden evitar sufrimientos y dolores innecesarios. ¿Ok? Así que dice el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces vamos a aprender a través de la observación. ¿Qué le parece? Vamos a leer de nuevo Proverbios 20:30. El día de hoy yo creo que nos vamos a ir más temprano para que vayan al recalentado, si es que quedó algo. Si no, empiecen a llamarle a los hermanos: oye, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Te quedó algo? O a descongelar, ¿verdad? Bueno, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Aquí el caminante hace una deducción lógica y le da un doble calificativo al dueño de ese viñedo, por lo que sus ojos observan al ver la condición en la que se encuentra su viña. Yo quiero que el día de hoy tú mantengas presente: ha terminado un año. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? Bueno, los que no estuvieron, les pedimos que escuchen el mensaje, que Dios les va a hablar de una manera profunda a sus vidas, si no pudiste venir. Y titulé La última oportunidad. Entonces, este hombre se detiene para observar. Este caminante hace una visión inteligente. ¿Y cuál fue el doble calificativo que le dio a ese hombre? El propietario de la viña era un hombre perezoso, negligente, descuidado e indolente. Él dice que ese hombre carecía de sentido común. Ok, ¿qué es el sentido común para ver de eso que carecía él? Bueno, el sentido común, te voy a dar algunas breves definiciones. Es esa capacidad que nos ha sido dada para valorar de manera razonable las situaciones de la vida cotidiana, para poder tomar decisiones acertadas. Una persona con sentido común hace una evaluación, escanea la situación, analiza cada punto, cada aspecto, para saber qué debe hacer al respecto. Entonces, el sentido común es conocimiento, es mesura, es prudencia, es inteligencia, es sabiduría, es la habilidad para ponderar ante una eventualidad y poder dar una explicación al respecto de algo que ha sucedido y qué debo hacer al respecto. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de sentido común, pues es algo que varias personas, una familia, una comunidad, un pueblo, una nación tienen en común. Tiene un sentido común. Entonces son principios, valores, pensamientos, comportamientos que todos esperamos. ¿Ok? Entonces,
esos pensamientos y todas estas cosas los consideramos como lógicos y válidos y prudentes. Ante esa situación y ese escenario de ese viñedo, muchas personas con sentido común llegarían a lo mismo. Oye, pues, ¿te cuate qué? O sea, todos llegarían a la misma conclusión. Entonces ese es el sentido común, ¿ok? El caminante describió así al dueño como un hombre que carecía de sentido común, sin capacidad para ver la situación real o la condición en que se encontraba su viña, ¿ok? Para el resto pudiera ser lógico ver cómo se encuentra, pero este hombre no ve cómo se encuentra porque no tiene sentido común. Entonces, no solamente él no estaba en las condiciones para ver cómo se encontraba su viña, sino su propia vida, ¿ok? La viña o el viñedo era el mismo reflejo de su propia vida. Y aquí quiero decirte algo. Si eres una persona que le gusta acumular cosas, eso refleja tu vida espiritual. Porque en esa acumulación de cosas hay muchas cosas inservibles. Y no porque estén deterioradas, sino que no te aportan nada y nada más se roban espacio. O entrar a un cuarto que es un desastre totalmente, es un síntoma, un signo que así está la vida espiritual. Puedes que tengas muchas habilidades, destrezas y capacidades y todo lo que tú quieras, pero eso refleja un desorden en la vida espiritual, ¿ok? Entonces te puedo asegurar que cuando este caminante se detuvo a observar ese viñedo, si el hombre saliera de su casa, te juro que sería un hombre desaliñado, desasiado, dejado, maloliente y valedor. ¿Cuánto? ¿Cuánto apuestas, hermano? Jamás te imaginarías que saliera un hombre pulcro, congruente. O sea, eso es incongruente. Ahora, hablando en términos de espiritualidad, piensa en un hombre como él, que se dice ser, pero tú ves una cosa. Por lo que ves, por lo que habla, por cómo piensa, cómo juzga y cómo actúa. Pero quiero que te imagines ese viñedo, ¿verdad? ¿Cómo reflejaría ese viñedo a un hombre que dice ser espiritual? ¿Ok? Entonces este hombre pasa, dice, es un hombre sin sentido común, carece. Y dice, vi que habían crecido espinos por todas partes y estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Eso es lo que vio. Por eso es que dije que aprendamos la lección de la vida, porque así he titulado este mensaje, por medio de la observación. Y eso es lo que él ve. Entonces, en lugar de haber viñas, olivos e higueras, ¿qué es lo que vio? Que los espinos habían crecido por todas partes, algo que él no plantó. Y estaba cubierto de maleza o mala hierba. Pero no solamente eso, sino que los muros estaban derribados. Unas versiones dicen que la cerca estaba así, desboronada, todas las piedras. Así que debemos aprender por donde pasemos. Hay que ser observadores, no nomás mirar. Porque hay una gran diferencia entre observar y mirar. Yo puedo mirar mucha gente, pero yo puedo enfocarme en alguien de manera específica y no olvidarme. Puedo decir cómo venía vestido, la actitud que tenía durante la predicación, su respuesta a la predicación. Entonces debemos aprender por donde pasemos, porque hay escenarios en la vida real en la que la sabiduría está alzando la voz para darnos una lección de vida. ¿Ok?
un compañero de trabajo iba como loco al trabajo. Acabamos de llamar por teléfono. Yo trabajaba con los dueños de la semilla, Hermanos en la Fe, en el mercado de abastos. Y un compañero amigo que también fue compañero en Sanborns iba como loco manejando. Acaba de terminar de hablar con él. Y un vecino de otra de los negocios de enseguida lo vio. Dice: este chavo, ¿qué? Va como loco. Qué imprudente. Dio vuelta un tráiler y se metió abajo del tráiler. Una escena horrible. Ahí perdió la vida. Ahí perdió la vida. Lo arrancó hacia toda la parte de abajo del tráiler. Entonces, si tú ves eso, dices: ten cuidado cómo manejes. Ahí hay una lección de vida. ¿Ok? Entonces, esta sabiduría alza su voz y nos da una lección muy gráfica del carácter y de la condición del ser humano, de cómo se comporta en las diferentes situaciones de la vida, y tenemos que aprender sabiduría. ¿Ok? Entonces el caminante se detuvo y vio la condición en que se encontraba ese viñedo, totalmente deplorable. ¿Ok? Los espinos habían crecido por todas partes. Y cuando escuchamos de los espinos, nos recuerdan el resultado de las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión contra Dios en el huerto de Edén. Y unido a esto, nuestra independencia de Dios. ¿Se acuerdan? Ustedes pueden ser dioses. Qué impresionante, ¿verdad? Y dice que el viñedo estaba cubierto de maleza, no solamente de espinos. Quiere decir que cuando vemos un viñedo en esa condición, debemos saber que no se está viviendo como Dios manda. Es una vida que refleja desobediencia. ¿Ok? Ahora, dice que estaba cubierto de maleza. Bueno, ¿qué es la maleza? Pues mala hierba. Aunque dicen que mala hierba nunca muere, ¿verdad? Las malezas son aquellas plantas que crecen en un lugar que el hombre no desea que crezca. Tú pones y tienes tu jardín, ¿y a quién le gusta que le salga mala hierba? Y la sacas y parece que es impresionante. Entonces, ¿por qué son indeseables? Porque la mala hierba entorpece, afecta el desarrollo, el crecimiento y la cosecha de una vegetación saludable o buena para el ser humano. En otras palabras, compite con ella. Y parece que lleva más ventaja la mala hierba. Compite con ella. Esta una buena planta. Ahora los celulares tienen una aplicación que le tomas una foto y te va a decir una mala hierba o buena hierba. Bueno, si es mala hierba, rápido, manos a la acción. Y cuando está chiquita, no te enternezcas, porque en veces se avientan florecitas. A sacarla, a humedecer y vámonos para afuera. Entonces ellas compiten con la humedad, con el agua, con la salud y con los nutrientes de las plantas. Y se lo quedan. Y dice que estaba cubierto de maleza. Ahora, la maleza, estas plantas son hospedadoras de insectos y patógenos que son dañinos a las plantas cultivables. Y luego no solo eso, son persistentes, se reproducen con facilidad y de manera abundante. Imagínate. La maleza pues estaba cubierto. Ahora yo quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Qué clase de malezas hay en el viñedo del creyente? Que están privándole de recibir los nutrientes espirituales. ¿Qué puede ser aquello que está compitiendo?
Malas amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades te van a afectar. Las malas amistades pueden sacarte de la iglesia. Pueden empezar a crear una influencia muy mala en tu vida. Decía Martin, yo no recuerdo muy bien, pero él dijo: malo no es estar cerca de inconversos. Lo malo es no mostrar cristiano cuando estás cerca de ellos. Novios inconversos. La Biblia dice: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. No porque el incrédulo sea una mala persona en sí, pero no es la persona que Dios quiere para ti. Porque un inconverso no te va a acercar más a Dios, porque sus intereses de vida son otros. Pornografía, todo eso es maleza. No estoy diciendo, aclaro, entonces está tachando de una mala hierba a esa persona. No, lo que te va a dejar en tu vida o lo que te va a privar. Pornografía es terrible. Vida licenciosa, esa vida de juerga que haces tú de manera secreta, que terminas haciéndola abiertamente a los ojos de todas las pasiones desordenadas, la mundalidad, que es contraria a la espiritualidad. El narcisismo, que es una idolatría, es el amor desmedido por uno mismo, que está encantado uno, que todo gira en torno a uno. El mal uso del celular es una mala hierba, porque te puede consumir el tiempo. La amargura, el resentimiento, el deseo de venganza te puede tener atorado ahí, preso, ahí estar. Los celos, la envidia que carcomen, el chisme. No, hombre, el chisme es de las peores malas hierbas, porque es muy rico comerlo. Y es un mal que trae locos a nosotros los cristianos. Un lenguaje sucio contamina. Es una maleza. Entonces pudiera seguir la lista, pero todo aquello que interfiera, obstaculice, compita, dañe, afecte tu desarrollo y crecimiento espiritual, debes considerarlo como una maleza. Todo aquello que absorba tu tiempo y tu atención y te aleje de Dios es una maleza. Y la vida de ese hombre era así. Está ese escenario, está ese viñedo y está lleno, cubierto, sin un solo espacio para algo bueno. Está cubierto todo. Ahora, no solo eso, es que los muros de su viñedo estaban destruidos. La cerca estaba derribada. Qué terrible, ¿verdad? Dice que como ciudad o las puertas, como una ciudad derribada sin muros, es el hombre que no tiene dominio propio. Todo destruye. Ahora, cada piedra que forma el cerco que nos protege alrededor de nuestra vida espiritual, ¿qué es? Yo te puedo decir: la comunión con Dios. Porque mientras tú estás en comunión con Dios, mientras tú llevas una vida de oración, y no me refiero a estar hincado, sino siempre hablando con Dios en cada situación, cada momento, sales a manejar, te encomiendas a Dios, hablas con Dios, algo que atender, la instrucción bíblica, el temor a Dios, porque nos hace huir del mal. Una vida de fe y de obediencia, amor y unidad entre los hermanos, porque si no, si tú eres una persona problemática en una iglesia, conflictiva, chismosa, que divide, tú estás derribando todo aquello que nos cerca y nos protege, porque estás abriendo
O sea, ¿cómo se dice? Hay fisuras por las que entra el enemigo. Pero si estamos mano con mano, hombro con hombro, no le vamos a dar lugar. ¿De acuerdo? Cada pieza de la armadura de un cristiano, y ahí nos habla de una vida de justicia, de la verdad, es una piedra en el cerco que nos protege la vida espiritual. Santidad, integridad, un buen testimonio. Porque un mal testimonio es una vida derribada. Entonces, un creyente indolente, esas piedras fundamentales para su vida espiritual, para su protección, las tiene derribadas. Entonces, mucho ojo, el perezoso, ese hombre indolente, no plantó las espinas ni la maleza, y tampoco él agarró un mazo y derribó su cerca. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? Su pereza hizo que sucedieran todas esas cosas. Su descuido. ¿No necesitó trabajar ahí? ¿Recuerdas lo que mencioné al principio? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero el caminante de Proverbios aquí se detuvo a mirar este viñedo y sí aprendió la lección de vida. Él sí aprendió. Él fue sabio y entendido. Versículo 32. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Ahí está. Qué buen método, ¿verdad? De aprender por medio de la observación y la reflexión. Este caminante se detuvo y reflexionó. ¿Sabes tú que la observación se puede definir básicamente así, en dos palabras? Ver inteligentemente. Eso es la observación, ver inteligentemente. Y él se detiene, reflexiona y vio que el estado de ese viñedo era deplorable. Y vio que ese estado era el mismo estado del dueño. Y él sacó una conclusión y un aprendizaje. Se trataba de un hombre indolente. ¿Si has escuchado esa palabra? A lo mejor no es muy común, pero a mí siempre me deja muy pensativo, porque la indolencia básicamente, o sea, se define así como una característica o un estado, una condición de una persona descuidada, desidiosa, indiferente, apática, perezosa, vaga, haragán. Así. Pero algo más, el indolente no se siente afectado. Y se le conoce como alguien imperceptible, inconmovible, despreocupado, que no percibe el dolor. Porque esta palabra etimológicamente en latín, compuesta por dos, significa el que no sufre. ¿Cómo la ve? O sea, el indolente, en otras palabras, lo ves y le dices: ¿que no te vale? ¿Que no te da vergüenza? ¿Que no te sientes mal? No. Por eso su viñedo era el reflejo de su propia vida. Le valía. Y ni siente nada. Ni sufre ni se acongoja. ¿Cómo la ves? Entonces creo que en este año que comienza es importante observar si nuestro viñedo y nuestro cerco no se encuentran como el de ese hombre indolente en este año que comienza. Por eso, antes de emprenderlo, mira el estado de tu viñedo. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué debemos hacer si nuestro viñedo se encuentra como el de ese hombre indolente? El profeta Oseas le dijo al pueblo de Israel:
planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Pero antes de plantar esas semillas de justicia para poder levantar una cosecha de amor, se necesita romper la tierra. Amén. Una versión así dice: rompan la tierra para sembrar. Reina Valera 60 o la NBI dice: pónganse a labrar el barbecho, hagan un barbecho. Y significa hagan una rotura, rompan la tierra de sus corazones. Eso es lo que debes hacer. Porque el barbecho técnicamente significa limpiar la tierra de piedras, de malezas, de espinos, de cardos, de ortigas. Técnicamente es eso, barbechar. Y dejar la tierra descansar 1 o varios años para que pueda reponerse de los nutrientes. Y después de ese proceso, entonces siembra en ella. ¿Te das cuenta? Dios no va a sembrar en un terreno sucio y descuidado. Primero tienes que sacar todos los instrumentos de jardinería y empezar a picar y empezar a sacar todo el mugrero. La piedra es necesaria, la arcilla es necesaria, la arena es necesaria, la tierra negra. El tipo de tierra, según las plantas, es lo que se necesita. ¿Cómo empezar el año si primero yo no volteo y veo la condición de mi viñedo? Y entonces empezar a trabajar al respecto. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay veces que una persona no está bien en su vida y ya quiere iniciar el año. Espérate, revisa tu vida. Amén. Versículo 33. El caminante sí aprendió la lección, porque se trataba de un problema muy grave, de pereza extrema. Versículo 33 dice: un ratito más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. O sea, poquito, ¿te das cuenta? Poquito, como gota a gota se vacía el tambo. Ese robo hormiga acaba con un inventario. Son 5 pesos, sí. Decían: ay, ahorita los teléfonos te dicen por 10 pesos ya. Ahorita venimos platicando Andrés Vero y yo, 10 pesos, ¿verdad? Y para que puedas hacer una llamada urgente, sí, 10 pesos multiplicado por todos los habitantes de México, ¿cuánto crees que da? Poquito, un rato más, un ratito más de dormir. Ay, déjame 5 minutos más, mamá, 5 minutos más, ¿verdad? Sí, ay, nomás 15. Un ratito más, un poquito más, un breve, minutos, es lo que está diciendo aquí. Me detuve a observar y vi la condición de esa. Entonces saqué una conclusión, recibí una enseñanza de parte de Dios. La sabiduría me dio una lección. ¿Cómo trabaja la pereza? Un poquito más, un breve de tiempo. Sí, el problema de ese hombre indolente no era el sueño, sino el descuido de su deber. Amén. No es dormir el problema, no es tomar una siesta, no es el problema descansar. El problema no es el ocio, no son las vacaciones, es descuidar el deber. Entonces los padres o los hermanos pueden decir: no, es que ese no es el problema. El problema es que tú no produces. Amén. Así que poco a poco uno puede despilfarrar lo valioso del tiempo, las oportunidades para trabajar con esmero. Y este pasaje está ligado al capítulo 6, versículo 6 creo al 11, acerca de: oh perezoso, observa la hormiga, como no teniendo capitán ni gobernador, ella trabajan en el invierno. La pereza es un vicio moral que se deja llevar por la comodidad. La pereza
son carencias morales, porque no estás a trabajar el don de poder ser laboriosos. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Hay escrituras muy terribles. La pereza es uno de los 7 pecados nacionales. 7 pecados que están, según la Iglesia Católica, y que de cada uno de ellos se desprende una rama de pecados. Ajá. Y la pereza es uno de ellos. ¿Por qué? Porque atrás de ella viene arrastrando irresponsabilidad, egoísmo y otras cosas. Versículo 34. Nos falta poco, hermano, pero estamos muy contentos, ¿ah? Amén. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Vea, porque la pereza le abre la puerta a un delincuente llamado pobreza y necesidad. Ajá. Ser perezosos a trabajar en nuestra vida espiritual, aquí ya entra más profundo, invita a la pobreza y necesidad espiritual. En otras palabras, te veo como un necesitado espiritual. Y dices: ¿por qué? ¿No estás descuidando tu vida espiritual? Porque te miras como un indigente. En otras palabras, la pereza invita al desastre, a la ruina, a la quiebra e indigencia espiritual. Grábalo, hermano, en tu corazón. La pereza, no invertir en nuestra vida espiritual, nos va a llevar a la bancarrota espiritual. Porque la pereza le va a abrir la puerta a un delincuente llamado pobreza y nos va a asaltar como un bandido. Y nos va a dejar desprovisto de todo lo bueno espiritual que pudimos haber recibido. Es como si alguien viene y está aquí presente, como dice en la Iglesia Católica, misa de cuerpo presente. O sea, está aquí pero está muerto. Amén. Entonces la pereza invita o permite que seamos saqueados, desprovistos y privados de todo bien espiritual. El historiador griego Plutarco refirió un dicho de Marco Porcio Cajón, muy conocido como el viejo o Catón el Viejo, un político, escritor y militar romano, muy sabio y de un testimonio así, un hombre irreprensible. Y dijo: los sabios sacan más provecho de los necios que los necios de los sabios. Escucha, los sabios sacan más provecho de los necios que los necios de los sabios. Porque los sabios evitan las faltas de los necios, pero los necios no quieren imitar las virtudes de los sabios. Este caminante era sabio y aprendió de un necio, de un indolente. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta diciendo en Romanos 12:11: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. 2 palabras: esmero y entusiasmo. Porque yo puedo trabajar a regañadientes. ¿Cómo la ve? Con esmero, con diligencia, con gozo. Porque ¿qué ocurre con aquellos cristianos que son perezosos? ¿O qué pasa con aquellos cristianos que parece que no tienen nada que hacer? ¿Qué pasa, hermanos? Te voy a decir lo que pasa,
Segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Oímos, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Como no trabajan, están metidos en los asuntos de todo el mundo. Es como decir: oye, esta mujer que no tiene nada que hacer, no tiene un marido, no tiene hijos, no trabaja, ¿qué hace? Porque la veo aquí metida todo el día y puro chisme. Oye, ¿y qué pasa con la hermana Hilda? Imagínate. Oye, ¿se has notado al pastor? Ok, ¿cómo la ve? Entonces dice: les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen. En otras palabras, no, se oye bien bonito, ¿va? Ya, tranquilo. No, ya calmado, ¿no? Y que trabajen para ganarse la vida. No que se la ganen sabiendo todo lo de la vida de todos los demás, ¿verdad? Así que el caminante aprendió la lección de lo que la pobreza es y hacia dónde te puede llevar. Así que recordemos que somos mayordomos o administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Y en este caso, la vida, pero particularmente la vida espiritual. Somos responsables. Amén. Amén. Somos responsables cada uno de nosotros de proteger cerco y cultivar nuestro viñedo. Ahora te hago una pregunta: ¿estás dispuesto a trabajar en él durante este año? Dile a Dios, hermano, si estás dispuesto a trabajar en tu viñedo, en tu vida. Y como consecuencia lógica es en la vida de la iglesia. Pero antes de servir en la vida comunitaria es tu vida. ¿Ok? Si Dios quiere, tendremos todo un año por delante si Dios nos concede la vida. 365 días de oportunidades que debemos aprovechar, hermanos. ¿De acuerdo? Si tú eres grande, mayor de edad, un anciano, obviamente tú no vas a hacer lo que un joven está llamado a hacer de parte de Dios. Cada uno lo que Dios le llame a hacer. Pero en este año tenemos la oportunidad. En este año no sabemos si alguno de nosotros va a partir de esta vida, pero debemos aprovechar la vida antes de partir. Amén. Vienen varios niños. O sea, en este año vamos a tener bebés. Entonces 365 días de oportunidades, aprovéchalas para ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor siervo de Dios, un mejor líder. Pero para que puedas hacer eso tienes que ser un mejor cristiano, porque si no, no va a ocurrir. ¿Quieres ser una mejor madre o la mejor madre para tu hijo que van a ser o tu hija? Entonces una buena cristiana. ¿Quieres ser una buena madre? Ser una buena hija, una buena hermana. Entonces piensa: quiero ser un mejor esposo. Aprende de Cristo para que sepas ahora cómo debes tratar a tu esposa. Como Cristo ama y cuida a su esposa, la novia. Cristo ama a su iglesia. Porque solamente así vamos a poder darle fruto abundante, permanente a nuestro Padre celestial. Un fruto que permanezca. Amén. Ya voy a terminar. Y eso es lo triste. Podemos trabajar en este año, pero no más hacer anotaciones. Cada vez que pasa un año, ¿sabes qué? Dice: ya no quiero hacer ninguna anotación, ninguna promesa, ya no quiero estar haciendo estas cosas. Mejor Dios, o sea, ayúdame a ser responsable y no pasarme la vida haciendo promesas que nunca cumplo. Ayúdame a ser diligente
esforzado. Poder producir un fruto de un carácter renovado, cultivado por el Espíritu, de buenas acciones, fruto de labios que confiesen, exalten y engrandezcan el nombre de Jesucristo, el fruto de una vida nueva. Ahora déjame decirte una cosa: el fruto espiritual no se da por sí solo. No lo pienses, no lo pensemos, hermanos. Amén. La iglesia no se barre sola. Podemos traer un aparato que nos va a costar mucho dinero para que haga un buen trabajo. ¿Cuántos aman así que nos sustituyan todos los robots? ¿Cuántos se votan, ¿verdad? Que ya puro robot para estar en mi cama como la bisagra en la puerta? Me voy para un lado y me voy para otro, pero no salgo del mismo lugar. No, el fruto espiritual se da cuando tú trabajas, te esfuerzas con diligencia, te entregas, cuando renuncias a tu comodidad. Es una renuncia personal. Servir y trabajar requiere sacrificio. Porque quedarse en la cama es bien fácil, no se necesita esfuerzo. Pero levantarse en la mañana a trabajar, sí se necesita sacrificio personal, renuncia, lucha. Para dar frutos se necesita propósito, estar envisionado de lo que quieres ser en Dios. Amén. Entonces de nada sirve decretar, declarar, profetizar, si no se está dispuesto a mover los pies y las manos. Ya, olvidémonos de esas tonterías que se publican en internet. Lo mejor está por venir. Si tú no haces nada, ni lo esperes. Amén. Si no se está dispuesto a servir con determinación, propósito, constancia, perseverancia. Por eso Proverbios 14:23 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. En otras palabras, yo voy a hacer, mis planes son estos. Si tú no trabajas, no va a pasar nada, no hay recompensa. Por eso dice: las vanas palabras llevan a la pobreza. Ahora sí, ya no digas. Amén. Leí una frase que decía: la persona que quiere salir adelante no se queda pegado a las sábanas. Si tiene que madrugar, madruga. Si tiene que caminar, camina. Si tiene que hacerlo solo, lo hace solo, sin hacerse la víctima, sin quejarse, se levanta y lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A poco creen que las paredes que teníamos aquí se cayeron solas, como Jericó? 7 vueltas, hermano, vamos a darle 7 vueltas a este baño, a este cuarto, 7 vueltas. Y ya saben, a la 7ª todos vamos a tocar la trompeta y vamos a quebrar las vasijas, ¿verdad? Y entonces se van a caer. No se cayeron. ¿Qué se necesitó? Que algunos de nosotros estuviéramos aquí para tumbarlas. Amén. Ningún ministerio, ninguna iglesia prospera cruzada de brazos. Este año lo tenemos por delante, y tú y yo necesitamos tener la determinación de decir: quiero empezar con mi propia vida, quiero cavar hondo, quiero quitar toda esta mala hierba que impide que mi vida espiritual se desarrolle y crezca. Amén. Entonces me quedé pensando: no pretendamos mirarnos muy espirituales al principio del año y carnales el resto. No digamos el 1, el 2 de enero, los primeros días: espérame, porque me toca mi porción de la Biblia hoy. Wow, no, cuidado.
Salimos a comer con un señor y lo estamos en una pareja y estamos permítame. Y es que le toca su porción de la Biblia. Ok, no, pues, mis respetos. Pero es un majadero. ¿Cómo la ve? No pretendamos mirarnos muy espirituales el principio de año y carnales el resto. Debemos reconocernos muy necesitados espiritualmente desde el principio del año, trabajar bien duro en el poder y la asistencia del Espíritu Santo para cada día poder ser espirituales todo el año, para que el Padre sea glorificado. Amén. Las vidas Dios las puede traer, pero quiere usarnos. Oramos. ¿Cuántos están listos para afrontar este año con gozo? Necesitamos al Espíritu Santo, porque no se trata de nuestro esfuerzo, nada más. Dios demanda nuestro esfuerzo, pero dependiendo del poder de Él. Amén. ¿Está gozoso, hermano? ¿Está contento? ¿Recibió la palabra, la exhortación de vida? Amén, amén, amén. Padre celestial, te damos las gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Ponte de pie, hermano. Bueno, ponte de pie si tú quieres. Si quieres tú ofrecer lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado dones y talentos. No los entierres. Ponlos al servicio del Señor. Dile al Señor que quieres ser una vid, un olivo, una higuera que dé fruto abundante. Dile al Señor que no quieres ser un indolente más, que quieres invertir en tu vida espiritual, pero hazlo con determinación. No hagas promesas falsas. Y quiero servirte, Dios. Levanto mis manos, Señor, para que hagas en mí tu voluntad. Deja de vivir una vida, que siga viviendo una vida ensimismada en mí. Se trata de ti. Ayúdame, Señor, en este año que viene. No quiero servirte porque me siento un mensaje de condenación y que me trae culpa, sino un mensaje de grandes oportunidades. Lo poco, lo mucho que pueda hacer según la capacidad que me has dado. Aquí están mis manos, Dios. Aquí están mis oraciones. Quizás ya no pueda darte mis fuerzas como cuando era un joven, pero la sabiduría que me has dado, el consejo, la gracia, todo lo que sí tengo, mi experiencia, la pongo al servicio de tu reino. Quiero ser una maestra del bien. Quiero ser un hombre influyente para bien. Un joven con todas las fuerzas y el vigor para hacerte útil. Quiero aprovechar los mejores días de mi vida, los mejores años para hacerte útil, Dios. Dedicamos este año, lo consagramos a ti. Nos ponemos en tus manos. Reconocemos la dependencia de tu Espíritu Santo. Queremos que nos guíe en cada decisión, en cada paso que tomemos. Ayúdanos a ser una iglesia que dé testimonio de la verdad, una iglesia santa, una iglesia obediente, una iglesia gobernada por tu señorío, una iglesia de un testimonio honorable ante el mundo y nuestras familias. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo, que la gente lo pueda ver. Ayúdanos, levanta con tu diestra esta congregación, que sea referente del amor y la pasión que tiene por ti, Señor. Ayúdanos a vivir motivados por la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, a los que somos líderes. Ayuda al ministerio de alabanza, Señor, prospéralo.
que sean adoradores en espíritu y en verdad, ofrecer su talento con excelencia. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos y envisionados a dar lo mejor de nuestro servicio y devoción. Ayúdanos a no ser congregantes pasivos, sino participantes activos en tu iglesia. Ayúdanos a no dar las obras de nuestro tiempo, sino las primicias. Ayúdanos a no dar indiferencia, sino pasión. Señor, todos los que participan aquí, los predicadores, seamos responsables de lo que le vamos a traer a tu iglesia en este año. Una vida que busca tu rostro, que entre en lo profundo de tu palabra, que busca lo que tú quieres comunicar a tu iglesia. Así que los que estamos aquí arriba, predicadores, maestros, nuestros líderes de alabanza, cada uno de los músicos de testimonio de una vida consagrada, y cada maestro, cada quien que tiene una participación en tu iglesia, yo lo pongo en tus manos para que seas glorificado en sus vidas y en el bien que le traerán a otros. Gracias, Padre. Guárdanos las pruebas que tú nos envíes este año. Ayúdanos a afrontarlas con fe y con gozo, y todas las bendiciones y el éxito y la prosperidad, ayúdanos a afrontarlas y a recibirlas con humildad, con dominio propio y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser administradores fieles de todo lo que tú nos des. Encomiendo cada vida y la familia que representa, y suma más discípulos a esta iglesia. Más discípulos, más discípulos, más discípulos. Y que este año podamos ver familias restauradas, matrimonios restaurados, Señor. Gran número de hijos, de nacimientos, de nuevas vidas que nos llenen de alegría. Trae luz a esta iglesia. Ayúdanos, los que estén en una crisis financiera, que pasen esta etapa de prueba y vean que tú eres un Dios que no abandona. Gracias, Señor. Llévanos con bien allá a Coldcraft, Señor, para que nos guíes en tu voluntad, a toda mi familia y a mí, Señor. Y bendigo a todos tus hijos en este primer día del año, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Feliz año, hermano. Feliz año. Vaya con su hermano, acérquese, dele un abrazo, bendígalo.